Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un maravilloso día, un dominguito familiar, o como ustedes quieran pasarlo, pero el caso es que lo pasen ustedes muy bien. Pues dicho sea de paso, ya empezaron las celebraciones, ya ven cómo somos los mexicanos, ya estamos celebrando toda esta víspera de las fiestas de difuntos, de Día de Muertos, y el programa de hoy está dedicado precisamente a estos días que ya los estaremos viviendo la próxima semana. Aquí en México se celebra el 1 y 2 de noviembre, 1 de noviembre como la celebración de Todos los Santos y el 2 de noviembre como la celebración de los fieles difuntos. Y sí, el programa del día de hoy está dedicado a eso. Vamos a mandar unos saludos allá a Monterrey, que ya tenemos suscriptores allá en el hermosísimo estado de Nuevo León, allá en Monterrey. Un saludo para todos los amigos y amigas que nos están viendo. Muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo para el hermoso estado de Durango, para saludar a Lalo y a Luzma Palomé que nos ven allá. Y ya para cerrar los saludos, un saludote y un abrazo para Margarita Muñoz y Juan Méndez, estos grandes amigos que están viviendo allá en los Estados Unidos. Nada más díganme, muchachos, desde qué estado nos están viendo para poder mandarles con más precisión los saludos. A toda la familia Méndez Muñoz allá en los Estados Unidos, muchísimas gracias por ver los videos, muchísimas gracias por compartirlos, gracias de verdad a todos ustedes. Bueno, 2 de noviembre, 1 de noviembre, Días de Muertos. Como es sabido, ya nuestra tradición es ancestral. Estas celebraciones se vienen festejando desde México prehispánico, pero vamos a hablar al menos de lo que a un servidor le ha tocado vivir, como a mucha gente de mi generación, de los años 60 para acá. Hemos visto toda esta transformación de la celebración de Día de Muertos. Antiguamente, o anteriormente, la celebración era muy solemne, se recibía con mucho respeto, se celebraba de una forma menos alegórica, por así decirlo, como ahora, ¿verdad? Porque ahora también ya le estamos debiendo a James Bond, precisamente, el que ya se haga un desfile de calaveras, gracias a esa película que se vino a filmar aquí en la Ciudad de México. Y bien, pues esta celebración del 2 de noviembre era muy popular aquí en la Ciudad de México también, como en algunos estados. Michoacán, por ejemplo, que tiene la hermosísima isla en el lago de Pátzcuaro, en Janitzio. Muy hermosa la celebración de Día de Muertos. Es uno de los estados que también es muy representativo de esta festividad. Pero aquí en la Ciudad de México, sobre todo el programa también para los chavos, para los amigos del extranjero, que si gustan visitarnos, que nos vengan a visitar, sobre todo en estas fiestas. Ahora últimamente se ha hecho mucho la alegoría, se ha hecho una fiesta más urbanizada de esta celebración que, como lo mencionaba, era bastante solemne. La celebración del 2 empezaba con el 1 de noviembre, pero ¿qué pasaba durante estas fechas? ¿Qué pasaba? Había varias costumbres, varios mitos. Uno de ellos, por ejemplo, que todavía se celebra en el Estado de México y, para ser preciso, allá en Valle de Bravo, se celebra ahora un festival dedicado a las almas.
¿Por qué? Porque se tenía la creencia que precisamente en este tiempo existe la migración de la mariposa monarca, existía la creencia que estas mariposas eran el simbolismo y la representación de las almas de los fieles difuntos que regresaban a visitar a sus familias, que curiosamente se da en estos meses de octubre, noviembre y parte de diciembre antes de que empiece el frío. Es hermosísimo viajar por estas carreteras que colindan con el estado de Michoacán y el estado de México, donde vemos este fenómeno natural hermosísimo de la migración de la mariposa monarca, que es un símbolo también de las festividades de Día de Muertos aquí en México. Pues bien, yo me voy a centrar en esta parte de la ciudad que son las delegaciones o otras delegaciones, hoy alcaldías de Xochimilco y Tláhuac, que precisamente fue donde se fue relegando, por así decirlo, la fiesta tradicional. Es decir, ¿cómo empezaba todo esto? Días antes, todas las amas de casa y las familias tradicionales, pues empezaban a montar lo que se llama ofrenda. ¿Qué quiere decir la ofrenda? La ofrenda era un altar dedicado a nuestros difuntos, aquellos parientes, familiares más queridos. Se les recordaba colocando su fotografía o algún objeto que los hubiera caracterizado en una mesa. En esta mesa se iba acompañando poco a poco con los distintos gustos que tenían los difuntos. Si les gustaba algún guiso, se le preparaba ese guiso y se ponía en esta mesa que iba adornada con papel de China, con motivos precisamente de Día de Muertos. Uno de los motivos que se ha retomado en la época actual han sido las famosas y populares calaveras que Posada popularizó precisamente allá en tiempos de la Revolución Mexicana. La imagen que más es vista y conocida internacionalmente es de su famosa calavera Catrina, que ahora en varios mercados de la Ciudad de México y de provincia podemos ver que hay catrinas que elaboran desde papel maché, barro, dulce. Se están elaborando con motivo precisamente de estas, ¿con qué, perdón? La garbancera. La garbancera, así se llama la imagen de Posada, la calavera Catrina. Perfecto. Como pueden ver, hoy sí tenemos, es un programa de lujo porque está nuestra productora. Le vamos a dar un aplauso a la productora. Venga de ahí. Ahí están las reservaciones, eso. Perfecto. Precisamente ya saben que aquí hay varo, aquí no paramos por costos. Sí, invertimos bastante porque fue traerla del extranjero, estaba en sus vacaciones y nos hizo favor de venir. Gracias, muchas gracias. Es la garbancera, entonces, el nombre de la calavera que conocemos como Catrina. Bien, pues esta imagen es muy popular, se adorna la mesa con papel de China, se adorna la mesa con los guisos y postres que le gustaban a los difuntos, acompañados evidentemente de sus fotografías. ¿Qué simbolismo básico es el que se recuerda y se usa en estas ofrendas? Pues el elemento principal, que es la luz, que también dentro de varias cosas que se cuentan en esta mitología mexicana, pues la luz es para que se puedan guiar también, o la luz para que los pueda acompañar en su retorno. También se les acompaña con vasos de agua para que sacien su sed después de ese largo trayecto que hacen desde el más allá a visitar a sus parientes que todavía estamos en este plano terrenal. Y la sal también, la sal, no recuerdo cuál era la importancia de la sal también como sustancia para la preservación del espíritu. Y evidentemente la flor de cempasúchil, que es una flor muy bonita que se da en estos días y que si ustedes vienen aquí a la Ciudad de México la van a encontrar en el mercado de Jamaica, en el mercado de la Merced o en los mercados de flores que hay en la delegación Xochimilco, que ahorita hay un tianguis hermosísimo y exhibición de distintos, inclusive ya ¿cómo se llaman? Injertos de flor de cempasúchil, son hermosos de verdad. Pues la flor de cempasúchil se deshoja para hacer caminitos con pétalos de flor de cempasúchil que van desde la puerta de la casa donde vivía, donde vamos a recibir a estas ánimas, a estas almas, hasta la ofrenda para que ellos se guíen. Se hacen caminos de flor de cempasúchil. En algunos casos se hacían también de acerrín, tapetitos. Se preparaba toda la casa con un gran motivo y una gran celebración muy solemne, pero sin dejar
esta visión de alegría del mexicano que es la fiesta, los colores, los olores y los sabores de una verdadera ofrenda mexicana. Todavía en estas delegaciones, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, en Iztapalapa también se acostumbraba mucho esto, porque son las delegaciones o las alcaldías ahora donde había más comunidades, por así decirlo, que estaban vinculadas a la provincia mexicana y por lo tanto a más de estas tradiciones. Pues bien, se montaba la ofrenda y pues se esperaba la visita el día 1 de noviembre, que es Todos los Santos. Pues se esperaba que llegaban, se empezó a decir aquí en Xochimilco que era la visita de los niños, que llegaban los niños, el alma de los niños a visitar las casas. La sal es la purificación, marca la purificación del espíritu. Perfecto, no andaba tan errado todavía. Gracias, ya ven que mi productora siempre me echa porras. Y el agua simboliza la pureza del alma. ¿A la qué? El agua simboliza la pureza del alma. Muchísimas gracias. El copal, ¿qué significa? Porque también se ponen pequeños trastecitos de barro con copal y ocote. Sí, se utiliza más que nada para limpiar el lugar de los malos espíritus. Para limpiar, con razón no lo soporto, mis demonios internos no aguantan de repente el ocote ni el... Y así a su vez el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Fíjese qué interesante. Entonces se debe preparar el espacio para recibir las almas de los difuntos para que puedan estar a gusto y conviviendo. Pues ahí les va. Desde niño, pues nosotros que somos oriundos de estas alcaldías ahora, llevábamos distintas costumbres. En aquellos años, les estoy hablando de hace más de 40 años, al menos aquí en la delegación Xochimilco, pues todavía los ejidos producían mucho maíz. Era una de las delegaciones o alcaldías que proveía de maíz para toda la ciudad y yo creo que inclusive para algunos estados aledaños, si no es que hasta para el extranjero. También Xochimilco gozaba de una gran producción de flores también que se exportaban. Era muy importante todo eso, pero ya saben que de repente llega cualquier hijo de vecino con ansias de poder y llegó un momento en que todos estos hermosos ejidos de cultivo pues se vendieron y se construyeron infinidad de casas que hiperpoblaron esta hermosa delegación que todavía tiene sus lugares muy, muy hermosos y que debemos respetar. Pues bien, durante esta época, ya en octubre, sucedía que ya se había cosechado todo el maíz porque ya habían pasado también las elotizas de septiembre. ¿Y qué pasaba? Que la tierra pues ya se iba a preparar hasta enero, febrero, ya se iba barbechando para sembrar. Pero durante este tiempo, y yo se los comparto, pues era muy bonito ver ya los campos que ya habían cosechado los elotes y ver las cañas de maíz que se iban secando. ¿Qué se sembraba aparte en estos ejidos? Aparte del maíz o del elote, como lo conocemos aquí en México, pues se sembraba también el chilacayote. El chilacayote es una variedad de calabaza que no tiene esta forma como de mandarina naranja, no. El chilacayote tiene forma más como de un aguacatito más gordito, verde, como si fuera una sandía, pero también es una calabaza. Pues de repente quedaban ahí después de que ya se cosechaban los chilacayotes más aptos y el maíz, pues llegaban a dejar uno que otro chilacayote ahí. Pues aquí viene y empezaba la tradición. Los chamacos íbamos ahí a donde habían sembrado el maíz y de repente si encontrábamos un chilacayote ahí lo recolectábamos y pues ese chilacayote se vaciaba, se abría, se le hacía un cuadradito en una parte y de ahí con una cucharita se iba sacando toda la semilla, que después esa semilla riquísima, tostadas. Aquí en México es una botanita un snack para los amigos del extranjero, que disfrutamos mucho, es la semilla de calabaza tostada con sal, aquí les decimos pepitas. Y sí, las pepitas es una de las botanas más exquisitas que hay en esta Ciudad de México, son riquísimas además, porque hay muchas variedades de acuerdo al tipo de calabaza. Pues una vez hecho esto con el chilacayote, una vez que se vaciaba, pues se le hacía, ahora en la parte posterior se le hacía una carita, se le dibujaba una carita con un cuchillo, ya sea circulitos o triángulos y una boca así con dientes chimuelos.
¿Y qué creen que pasaba? Se le hacían 2 agujeritos a los lados de ese chilacayote y se le ponía un mecatito, un alambre o un cable para que uno lo pudiera sostener. Y aquí venía otra parte maravillosa. La tapita, por así decirlo, que le habíamos quitado al chilacayote en la parte posterior, servía, amarrado con unos cables, servía como tapa para el mismo, porque dentro del chilacayote se ponía una vela. Precisamente, esa era una vela y era una forma hermosísima de traer nuestra calavera. Esa era nuestra calavera de muchísimas generaciones de chamacos que nos tocó disfrutar esa celebración. Eso era lo principal para salir a calaverear. Casi la mayoría de los niños lo hacíamos o nos ayudaban, evidentemente nuestros papás y mamás nos ayudaban a hacer la calaverita. De repente había niños que eran más creativos que otros y de repente adornaban la calavera con lo que nosotros llamamos pelo de elote, que son estos filamentos que se dan en el maíz, y se los ponían de barba, de cabello, de bigote. Algunos más creativos agarraban la hoja seca de maíz también para adornar. Hacíamos cosas realmente hermosas en esto. Claro, les estoy hablando de una época en que en esta Ciudad de México, otrora Distrito Federal, pues se podía salir sin tanto peligro a las calles y uno lo disfrutaba mucho y era una de estas oportunidades para salir. Los niños esperábamos con ansia este lugar. Y ahí les va. Pues una vez que ya estaba listo el chilacayote, pues ya estábamos listos para la calavereada. ¿Qué era la calavereada? Pues ir a pedir precisamente pues que en otras casas donde había ofrendas se nos compartieran los dulces, si había dulces, que casi no eran dulces, era fruta y panes. Era lo que se utilizaba mucho para darle a los niños en ese tiempo, fruta y pan. Eso era lo que hacíamos de niños para ir a pedir nuestra calavera. No se estilizaba todavía el disfraz, no se estilizaba ni se usaba eso de dar dulces y mucho menos dinero. Era de repente alguien que quería dar calavera, daba dinero, pero era muy raro. A los niños no nos interesaba, fíjese bien, no nos interesaba eso, nos interesaba más pues la comida que nos iban a dar, los panes o las frutas, que por lo regular a los niños se nos compartía de las ofrendas, se nos compartían las cañas, las jícamas, las mandarinas, las naranjas. ¿Qué más había? Y los tejocotes, este tipo de frutas nos iban convidando, o los panes que son muy tradicionales, los rosquitas con azúcar y canela de color rosa, unas rosquitas muy, muy, muy bonitas que todavía se siguen haciendo, panes de muerto, que así le llamamos pan de muerto, no como algunos idiotas que dicen que el pan de muerto tiene muerto. Primero que se informen, no. Se le llama pan de muerto porque este pan, que es especial para celebrar estas fiestas, está hecho y endulzado también con cáscaras y a veces jugo de naranja. Tiene un sabor muy rico, pero se le llama pan de muerto porque dentro de la masa con la que se prepara este pan se hacen adornos. Es una especie de bollo que se hacen adornos sobre este pan en forma de, por así decirlo, adornos que simbolicen huesos humanos. ¿Ya vieron? Así como ese, precisamente así. Entonces, este es nuestro tradicional pan de muerto que precisamente en estas épocas se hacía. Por eso tengan cuidado de creer cualquier babosada. Duden de todo lo que les decimos en el internet. Por favor, no se vayan con la finta. Siempre duden, investiguen bien para que ustedes sean los que se fascinen o los que reafirmen lo que mucha gente contamos aquí. Y bueno, era eso también, ya que a alguien le dieran un pan de muerto era guau, porque hay unos que se espolvorean con mucho azúcar, hay otros que se espolvorean con ajonjolí tostado, que también es muy rico. Hay una gran variedad de cosas que disfrutábamos. Pues una vez que ya llegaba, evidentemente, la mamá de la familia, o la cabeza de la familia, en este caso si había tías ya grandes o abuelas, y si no la misma jefa de familia, la mamá, era la que se encargaba de organizar la ofrenda, y hasta la fecha, se siguen encargando de eso. Entonces se montaba la ofrenda con las fotos de nuestros fieles difuntos, los guisados que les gustaban, de repente era muy usual poner caldo de gallina, mole,
romeritos, postres como la calabaza en tacha, que es una calabaza endulzada con el azúcar de piloncillo, que es un dulce también típico y tradicional aquí en México, riquísimo. Se ponían las veladoras, los vasitos, se ponen las veladoras, los vasitos con agua, los platitos con sal, el caminito de flor de cempasúchil, y donde esté la ofrenda se adorna con el papel picado, que también pues simboliza algunas escenas de Días de Muertos. Esto empezaba a pasar en Xochimilco. Una cosa bella que había antes de que se hiperpoblara esta alcaldía es que en uno de los grandes embarcaderos, que era el Fernando Zelada, aquí vivió una gran personalidad que fue la señora Dolores Olmedo, una artista que estuvo vinculada con artistas de la época, desde el muralismo hasta el cine de oro, la época del cine de oro de México. Aquí tuvo su casa, que hoy es un gran museo, que precisamente ella pues donó para beneficio de futuras generaciones que vieran todo este acervo. Ahí hay obras de Frida Kahlo, de Diego Rivera, del Dr. Atl, por decir algunos. Y doña Dolores Olmedo le montaba su tradicional ofrenda a Diego Rivera en el embarcadero Fernando Zelada. Fíjense cómo eran en ese tiempo las cosas, porque le ponía su ofrenda y aparte, una cosa que se hacía en ese embarcadero, que se invitaba a varios comerciantes y familias oriundas de Xochimilco a poner escenas de la vida cotidiana, pero representadas con calaquitas de cartón, con calaveras de cartón. Entonces ahí veíamos a los chinamperos, imagínense, son escenas hechas de calaveras de cartón, a los chinamperos, a la gente que cultivaba la flor, a la gente que vendía en el mercado, a los zapateros, a los músicos, y era algo hermoso visitar esta muestra que se hacía cada año en el embarcadero Fernando Zelada de Xochimilco. Y ahí se quedaban las cosas, y mire, usted no lo va a creer, pero ahí se quedaban y la gente respetaba. No se robaban nada. Ya con el paso del tiempo y la migración de mucha gente que no es oriunda del lugar, pues ya empezó a haber este tipo, pues desafortunadamente, de problemas, por así decirlo, de que ya no respetaban, se llevaban las cosas. Y la ofrenda que doña Dolores Olmedo cada año le otorgaba a Diego Rivera, pues terminó ya ahora presentándose y organizándose en lo que fue su casa, hoy el museo que lleva su nombre. Ahora, ya que estábamos listos los niños con nuestro chilacayote y que ya en la casa se había puesto esto, nosotros ya se nos quemaban las habas porque fuera el 1 de noviembre, porque el 1 de noviembre salíamos los niños y el 2 era para los grandes. Aunque la celebración es 1 de noviembre, los santos difuntos, y 2 de noviembre, todos los santos, 1 de noviembre, 2 de noviembre es los fieles difuntos. Pero a usanza de pedir calavera, que era pedir que se compartiera la ofrenda, pues los niños salíamos el 1 de noviembre. Y ahí les va. Pues ya los chamacos salíamos con esto, con nuestro chilacayote. No se usaba el disfraz, no se acostumbraba a disfrazarse, porque todavía no andábamos con esas gringaderas. Y pues ahí íbamos los chamacos, nos juntábamos en la colonia, en el barrio, nos juntábamos, y fíjense, le estoy hablando que éramos niños de 6, 7, 8 años, que andábamos con nuestro chilacayote de aquí para allá, y entonces, pues al caminar por lo que era todavía, pues prácticamente el pueblo de Xochimilco, pues veíamos a lo lejos qué casas tenían, se veían en las ventanitas veladoras. Eso significaba que en esa casa había ofrenda. Y ahí les vamos los chamacos con los chilacayotes, con nuestras calaveritas, a pedir calavera. ¿Saben qué hacíamos en esa época? Algo muy sencillo. Se rezaba cuando llegábamos todos los niños. Imagínense las voces de los chamaquitos rezando el Padre Nuestro. Primero era, sí, Padre Nuestro que estás en el cielo. Rezábamos el Padre Nuestro, que era una forma de permiso y de presentar nuestros respetos para las almas de los fieles difuntos que estaban ya compartiendo con esa familia la ofrenda. Después era a ver, ¿cómo se llama esta? La de Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo se llama? No era rosario, no, un rosario dura mucho. El Ave María. Sí, ¿no? Es el Ave María.
María es el Ave María. Es el Ave María, y después un Yo Pecador. Se rezaban estos tres, Padre Nuestro, el Ave María y un Yo Pecador, porque era el respeto y el permiso para las almas de los fieles difuntos. Después el Padre Nuestro por el descanso eterno de aquellas almas, y el Yo Pecador para pedir permiso, ¿verdad?, de que esa familia pues le compartiera a los niños parte de la ofrenda. ¿Qué pasaba con los niños que inventamos? Se inventaron muchos versos de niños en ese tiempo para pedir la calavera. Un ejemplo de esto, yo recuerdo algunos que después de rezar, porque eso sí era obligatorio, rezar en señal de respeto ante las almas de los fieles difuntos, y después de eso terminábamos: ya vino Pancho Pantera a pedir su calavera, ya llegó la Chilindrina a pedir su mandarina, ya llegó el Chavo del Ocho a pedir su bizcocho, y después de que improvisamos, decía otro: ya llegó Jorge Negrete a pedir su molcajete, y así se inventaban entre niños, y al final de que se terminaban de decir estos versos, todos los chamacos gritábamos: ¡la calavera! Y entonces ahí era el momento más bonito, más hermoso y emocionante, porque entonces se abría la puerta o la ventana de esa casa y salía una persona: a ver, órale chamacos, ahí les va, y nos daban precisamente parte de la ofrenda. Por lo regular eran los dulces, era la fruta y los panes. Eso era lo que nos compartían, y nos íbamos bien contentos los niños, pero enormemente contentos, porque ahí íbamos con las bolsas. Luego, si nos iba muy bien en esas fechas, pues imagínense de chamaco regresar a la casa casi con la despensa, ¿no? La fruta era algo muy emocionante, era algo muy bonito, porque así inclusive hasta entre niños: ¿a ti qué te tocó? Pues a mí me dieron más jícamas, y a mí mandarinas, ay, cámbiame una, y cambiábamos la fruta. Era una cosa muy bonita, y por lo regular no pasaba a más, no había nada feo, no pasaba nada feo, era muy seguro para los niños, y era algo muy hermoso, porque todavía les estoy hablando que este Xochimilco de mis amores era campo todavía. Imagínense, a 50, 60, 80 metros a lo lejos, pues veíamos esos grupitos de niños con sus lucecitas. Era algo hermoso que se podía disfrutar, grupitos de niños. Entonces también esa era nuestra señal de decir: no, pues ya no vamos para allá porque ya se nos adelantó ese grupo y ya pidieron en esas casas. A ver, en esas casas no, y vámonos. Era una competencia de chamacos por ir a pedir calavera y rezar y cantar estos versitos que les digo. Eso pasaba mucho, al menos aquí en la delegación Xochimilco. Era algo hermoso. ¿Y qué pasaba al otro día? Ya era el día de los grandes, así les decíamos, porque el primer día era de los niños y el otro día era de los grandes. Pues ya con los grandes, y estamos hablando que ya eran chavos adolescentes, ya en la etapa de la novia. Entonces, aparte de que salían también a calaverear, ahí fue donde empezó el disfraz aquí en Xochimilco. Pero no el disfraz agringado, todavía no, aguántenme tantito. Aquí era, los chavos más inteligentes y creativos agarraban estas cajas de cartón, estas cajas de huevo, y hacían féretros, hacían ataúdes, los pintaban de negro. Y entonces todos los chavos, los adolescentes, pues se disfrazaban. Entonces se disfrazaban además de las viudas, de las plañideras, y allí iban cargando la caja y llorando y demás. Pero era plan con maña, eso era plan con maña, porque se acompañaba a uno también, pues, de una guitarra. Entonces, si había una damita que a uno le gustara o que al compañero le gustara, ya sacábamos al que tocaba guitarra. Entonces, en lugar de llegar a hacer los rezos, que también se llegaban a rezar, pero se acompañaba ahora como una serenata. Entonces se cantaba, ya los chavos pues ya llegaban y cantaban con la guitarra, y ya salía pues, las susodichas a dar la calavera. A esa usanza era la gran diferencia entre el Día de los Niños y el Día de los Grandes. Ya con el paso del tiempo, de repente a alguien se le ocurrió agarrar ropa y rellenarla, y entonces eso lo hacían en los topes, en los cruceros, y aventaban ese muñeco que parecía que estaba tirado en la calle. Entonces cuando pasaban los carros se detenían y ya salían los chavos a pedir la calavera. Ahí sí se usaba que de repente sí, pues aceptaban que les dieran una monedita o algo, ahí sí se valía, pero también había respeto, no había cosas desagradables. Y al otro día, que ya terminaba la celebración de 1 y 2 de noviembre,
pues ya teníamos la creencia que esa comida que estaba ahí ya no tenía la esencia que tenía originalmente. ¿Por qué? Porque nuestros fieles difuntos llegaban y se llevan toda ese sabor, esos aromas, se los llevan, porque ellos comen y cenan con nosotros esos 2 días. Entonces ya el día 3 de noviembre ya se empezaba a levantar la ofrenda y era otra fiesta para los niños. Ahora les voy a decir por qué. Porque de repente, pues en tu casa está tu mamá recogiendo la ofrenda y de repente, pues que hizo gallina. Ajá, caldo de gallina. ¿Sabes qué? Llévale a tu tía, así le decimos, llévale el itacate, que era el itacatl o itacate, aquí se acostumbra, que era un pañuelito, un paño, donde se ponía el alimento y se hacía un nudo y ya se guardaba en el morral, ese era el itacatl. Entonces, eso se quedó como costumbre. De decir llévate itacate o llévale taco a tu tía. Entonces, pues se agarraba parte del guiso, se le llevaba a la otra tía, y ahí vas tú con tus, ay, mi querido David, David, muchísimas gracias. Un abrazote, mi David. Por ahí hay un programa pendiente contigo acerca de lo que es hacer teatro, pero precisamente tras bambalinas. Ya después nos ponemos de acuerdo. Un abrazote. Entonces, bueno, pues estábamos en esto, que las mamás, bueno, pues llévale taco a tu tía, ibas a la casa de la tía. Y ahí la tía, pues hay que mi mamá le manda este taco. Y la tía, ay, mijo, pues mándale entonces a tu mamá también este taco. Entonces era un intercambio de guisados ese día, el día 3, que hombre, era riquísimo porque nos regresábamos, íbamos cargando el taco para la tía y nos regresábamos cargando el taco para la casa. Entre ello también la fruta, el postre que se hacía, los guisados, eran fiestas realmente hermosas. Eso era tradicionalmente lo que se hacía en estas delegaciones que hoy son alcaldías. Mira, Valenzuela, ya ves, Ya. Sabía rezar y ahora tan pecador que eres, jejeje. Ay, no, todavía, dice Tere, gracias, dice Tere, sí, ya ves, te sabías rezar y ahora tan pecador que... No, sigo siendo un santo, todavía rezo, soy un santo. Ya a esta edad, pues ya estoy realmente, yo ya estoy para vestir santos, o como decía el dicho, para desvestir Lo traje de monjas. Esa voz que oyeron ahí es mi productora. Después va a salir Fray Pepenando para acompañarlos. Pero sí me porto bien. Yo me porto bien. Tú me conoces, Tere, sabes que soy bien ñoño. Además, te consta, querida mamá teatral, te consta que soy bien ñoño. Y bueno, pues esta era parte de la celebración de estos hermosos días donde recibíamos a nuestros fieles difuntos. Con el paso del tiempo, claro que al menos en el caso de aquí de Xochimilco, empezó a haber muchísima migración de familias, de otras delegaciones, de otras alcaldías, incluso de estados aledaños. Y esta migración se dio con mayor fuerza, precisamente algo que cambió aquí, posterior al sismo del 85, se empezó a hiperpoblar Xochimilco, se vendieron los ejidos, llegaron familias de otros lugares. Xochimilco gozaba mucho de la tradición de las familias que por generaciones hemos vivido aquí. Inclusive había fiestas patronales del santo patrono, donde uno llegaba, por ejemplo, en las posadas, y de repente decían, ¿tú cómo te apellidas? Pues yo me apellido así. A ver, y empezaba, no faltaba quién fuera la tía o el tío que hacía el árbol genealógico. Total que todos terminábamos siendo parientes, porque éramos de generaciones, pero antiquísimas. Con decirles una anécdota, mi abuelo materno, por ejemplo, él fue chinampero, y mi abuelo, todavía de joven, le tocó ir a entregar flor y verdura al mercado de Jamaica, transportándose en trajinera, de Xochimilco hasta el mercado de Jamaica, todavía le tocó a mi abuelo, fíjese, imagínese qué hermosa era todavía la Ciudad de México. Pues estas eran las tradiciones, los guisos tradicionales, el intercambio de ofrendas. Ahora, también, pues en las escuelas, aquí sobre todo en estas escuelas de estas regiones, se nos acostumbraba a los niños precisamente, inclusive, a componer las calaveritas, que es otra tradición muy mexicana, que son versos, por lo regular, para nuestros amigos del extranjero, son versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas, como una canción tradicional, un corrido tradicional, donde se los dedicamos a las personas que están vivas como si estuvieran ya muertas, que ahí viene la tradición de posada.
Y en algunos casos son muchas con sentido del humor, en otros casos, aparte del sentido del humor, hay una crítica sobre todo a los políticos. Y también se acostumbraba que en ese tiempo en los puestos de periódicos se publicaran, haga de cuenta, como el cancionero mexicano era las calaveritas que año con año se escribían a celebridades, a artistas, a políticos. Así, durante mucho tiempo se vendieron en los puestos de periódicos. Era hermosa la tradición. ¿Qué pasa después con el tiempo? Que evidentemente pues empiezan a cambiar las cosas, estas tradiciones empiezan a bajar, y yo diría que a bajar empiezan a contaminarse un poco, pues con la idea de una cosa que ahora es el llamado Halloween, ¿verdad? Que es el 31 de octubre, que también allá empezó a llegar mucho aquí a Xochimilco, allá por los años, finales de los años 70, no, a mediados de los 70 empezó a llegar mucho aquí el Halloween. Y entonces empezó, sobre todo los chamacos, lo empezamos a tomar como un día de fiesta. Pero era tan raro que de repente aquí no era tan bien visto hacer una celebración de Halloween, porque evidentemente aquí las raíces culturales son más fuertes. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando se empieza a poblar más estas delegaciones, pues empiezan a llegar estas ideas extranjeras, y en lugar de afectarlos se vuelve una fusión. En lugar de que nos afectara el Halloween, ¿qué creen? Que los chamacos lo agarran como un día extra de fiesta precisamente. Ah, claro, ahora ya los niños, que se les ha ido explicando y se les va enterando de cuál es el sentido también de esta fiesta, porque bueno, si a final de cuentas no le hace daño a nadie y no interfiere, y al contrario enriquece, pues hay que jugar con eso. Y qué mejor que el mexicano, ¿verdad? El mexicano adoptó también el Halloween y le puso sus propios tintes tradicionales. Es decir, ahora viene la bruja, vienen los monstruos, por así decir, los que se institucionalizaron, sobre todo en Estados Unidos, y se juega con eso, pero hay que entender que se juega porque a los niños les gusta que haya más días de fiesta y de convivencia, que ese era el origen de esto, aquí en México, la fusión que se hizo en México. Y entonces fue cuando de repente ya empezaron a salir ya los primeros disfraces. Fue cuando empezaron a salir ya los disfraces donde la gente se empezó a pintar la cara de calavera, que más bien parecen osos panda, ¿verdad? Que también puede ser recordado como el Día del Panda, el 31 de octubre. Hoy fue el Día del Panda. Hoy es el Día de las Catrinas. Fue en la mañana. En la mañana de este domingo fue Ya ven que ahora en la Ciudad de México ahorita ya son muchas fiestas, ya se empieza a hacer mucha vendimia, y sí hace falta porque después del COVID se hizo el desfile de Catrinas. Hoy fue el desfile de James Bond. De Catrinas, no. ¿Y cuándo es el de James Bond? No, creo que es el otro fin de semana. Parece que el otro fin de semana ya es el desfile de James Bond, de San James Bond. Imagínense usted lo que nos vienen a dejar todas las basuras, pero bueno, ahí está el ingenio del mexicano, que lo agarra, lo convierte y lo hace en fiesta, pésele a quien le pese. Aunque haya gente que de repente diga, es que eso es gringo, pues sí, pero ya lo adoptamos, vamos a adoptarlo, vamos a jugar con eso y somos una cultura de raíces tan profundas que podemos absorber lo que sea y mexicanizarlo. Así, tal cual, tal cual. Para muestra basta un botón. También, si usted tiene chance en estos días, ya está también, ¿no?, la Feria del Alfeñique allá en Toluca. Los invito a ver. El año pasado hicimos un reportaje allá. Sí. También los invito a que revisen nuestros programas aquí en el canal de Chava Álvarez en YouTube. Y ahí está, también hicimos un especial de Metepec. Fuimos a la Feria del Alfeñique. Nos encontramos con un cronista de Toluca. Compramos una botella de Mosco, que casi se acaba mi productora, y luego nos fuimos a las Garañonas, a Metepec. Está muy bonito ese programa, véanlo. El programa se llama Metepec Joya de Barro, así le titulamos, así, pues para que lo disfruten también. Y ya saben que hay que ponerle ahí un like, por favor, pinten un dedo, que sea para que lo podamos disfrutar. Pues cosas así han sucedido en esta celebración de Día de Muertos, también de unos 30 años para acá. A alguien, creo que fue a Tito Dreinhofer, un actor, director de teatro, se les ocurrió hacer teatro en la Laguna del Toro, donde hay un islote, y ahora ya está considerado, es una tradición, la
la puesta en escena de La Llorona, que además para los amigos del extranjero y también a los nacionales, pues, es algo bonito. Usted llega, lo llevan en una trajinera, el escenario es ahí en la laguna, tal cual en el islote, y pues la butaquería son las trajineras, estas canoas que son tradicionales y típicas de aquí de Xochimilco, y desde ahí puede usted disfrutar la obra, y también pues hay varios precios, ¿verdad? Donde también creo que a esta cena les dan, ¿verdad? Pues nos deberían de regalar al menos 2 cortesías por haberlos mandado. 4 cortesías para haberlos mandado. Pero son parte de lo que estamos viviendo en estas tradiciones, este Día de Muertos. Hay películas, hay todo. Va más allá de estas gringaderas que de repente Hollywood nos quiere vender tan ramplonamente como esta película de Coco. Digo, no estoy tan en contra, pero pues por lo regular siempre esta visión capitalista sí me llega a hacer un poquito de ruido, como de siempre poner al Mexican folklore ignorante que es apasionado de la canción ranchera, y hay más. México es más que eso, México es más que esas caricaturas, aunque de repente acuérdense que siempre el cine hollywoodense no es un cine que nos invite a pensar, es un cine que nada más nos hace sentir, aguas con eso, pero bueno, vale la pena verla, sobre todo si la ve con sus niños, estas películas que las van a estar repitiendo. ¿Qué otras películas pasan? ¿Cómo? Se motiva, es familiar. Y en ese momento, nuestra productora dejó caer una lágrima de su lado derecho. A ver qué otras películas se exhiben en esta época de Día de Muertos. Por parte de los gringos hay sin fin, ¿no? Son prácticamente puros psicópatas y monstruos. Pero Steven Spielberg tiene una muy bonita, Las Brujas, con esta Bette Midler y esta Sarah Jessica Parker cuando era guapa, antes cuando era niña. Por eso es buena. Es muy divertida. Y ya sacaron la segunda parte. Las Brujas, también la otra convierte en uno de los niños en ratón. O sea, hay una variedad muy bonita de películas también. Si lo vemos como estas cuestiones de pasar un rato agradable y entretenimiento. En México, por ejemplo, tenemos la gran película que marca los de noviembre, ¿cómo no? Nacionalista, Macario, de Gabaldón con López Tarso. Es de la gran película que define el Día de Muertos en este país. Macario con don Ignacio López Tarso. Que además es bellísima película y seguramente la vamos a disfrutar. Yo soy de las personas que no se cansan de ver esas películas, porque cada que ve uno estos espectáculos le encuentra uno cosas más bonitas, más emocionantes. Y también, ¿por qué? Porque pues da orgullo sentirse y viendo esto que nos pertenece, que es así de México. Pero lo mismo, pues nos llegan ideas de otro lado, pues hay que agarrarlas y las mexicanizamos, pésele a quien le pese. A mí me da mucho gusto de repente ver a los niños que se visten de distintas figuras fantasmales y demás, y el niño está contento. Pero también como adultos nos corresponde, pues no sé, aportar un poquito de conciencia de repente, porque déjenme platicarles otra cosa bien interesante. En el Netflix salió una serie, es que es Netflix, así, ya sé que se llama Netflix, ¿cómo? Netflix. ¿Ves? Ahí está. ¿Cómo? Netflix. ¿Así? Netflix. Así le hace. Netflix. Pues esta plataforma el año pasado sacó una serie coreana que fue el boom, que se llamó El Juego del Calamar, y que pues realmente es una serie que no está dedicada a los niños, que es un reflejo brutal de la capitalización del ser humano y de la deshumanización, de la meritocracia, de la competencia malsana por lograr pues dinero. También ahí tenemos otro programa que hicimos el análisis de esa serie, véanlo, yo estoy ahorita ofertando todo esto. Y desafortunadamente lo menciono porque me tocó andar ahí en el centro y ver a los niños entusiasmados por vestirse como los personajes de esta serie. Si usted vio esta serie, me va a dar la razón, y no es algo para niños. Es un contenido terrible, y yo diría que bastante tenebroso, de esta sociedad actual. Y ahí están los papás dándole el gusto a los niños, de repente que el niño ya había visto la serie, y créame que esa serie pues tiene imágenes y escenas que no son aptas para niños ni para adultos en algunos casos, ¿no?
Es una serie muy fuerte, y pues ya ven los niños queriendo su disfraz del juego del calamar, hágame usted favor, hay que tener cuidado con esto y que no se nos olvide explicarle también a nuestros niños que esto es fantasía, que esto es para divertirnos, que esto es simplemente para pasar un rato de convivencia. Hay que explicarle a nuestros niños esto, no nos quita nada, ¿verdad? ¿Así es? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ya se está durmiendo mi productora. Eso quiere decir que ya estamos en la recta final para ir cerrando este programa del día de hoy. Y ya saben que los invito, precisamente ahorita que estoy haciendo esa publicidad, a visitar Chava Álvarez de YouTube. Y también lo más importante es que se suscriban a Chava Álvarez. Ahí en Chava Álvarez tenemos más libertad para poner imágenes y audio, que YouTube nos permite mucho para subir cosas ahí de imagen y audio. Nos permite mucho porque desgraciadamente Facebook es muy, restringe mucho la participación y el compartir imágenes y audio. Me refiero a música. Entonces los invito a que se suscriban, suscríbase ahí, aquí, a Chava Álvarez, ahí donde dice like o like, píntenme el dedo, y donde dice suscribirse, púchele, apriétele, ponga el clic ahí para que pues seamos cada vez más los que disfrutemos de estos programas, así como también les doy las gracias a aquellos que nos dan su opinión para nuevos temas, abordar más cosas. Y yo creo que próximamente ya que andamos ya en tiempos ya post-pandémicos, pues yo creo que ya vamos a empezar a hacer otra vez algunos, pues algunas saliditas, aunque sea aquí a Chimulco, a Huehuetoca, a lugares donde queden cerca, podamos. ¿A dónde? Omeototl, no, ese es un dios. Sí, es que luego la que se encarga de hacer la agenda de posibilidades es mi productora. Pero bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias de verdad. Si les gustó este programa, nos van a hacer un gran favor de compartirlo. Si no les gustó, también se vale, compártalo a quien usted quiera amargarle el rato. Le aseguro que no se va a arrepentir. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, les deseo pues felices fiestas de Día de Muertos, que ya las estaremos celebrando también el próximo fin de semana. Y ya sabe que si sale a festejar y demás, hágalo con responsabilidad, cuídense mucho. Ándele, exactamente, mi querido David. ¡Ay, mis hijos! La Llorona, fíjese cómo estará la situación así tan fuerte en la Ciudad de México o en el país, ¿verdad? Que la Llorona ya mejor decide salir a espantar al mediodía que en la noche. ¿Cómo estará la seguridad? Pero bueno, los quiero mucho, cuídense. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un saludote, cuídense mucho, pórtense bien. Bye.